Así que si te parece, Daniel, arrancamos preguntándote qué era lo que se vivía, cómo en el contexto previo al 24 de marzo de 1976. Bueno, digamos, desde el punto de vista, digamos, el contexto político era primero una puja interna dentro del gobierno peronista, Claro. La derechización total del gobierno peronista a partir de, bueno, en varias etapas. Primero con el documento reservado de Perón, en octubre del 73, donde ordena depurar el movimiento utilizando los medios que sean necesarios. Más específicamente en la provincia de Buenos Aires, a partir de enero del 74, cuando el gobernador Videgain es desplazado por el vicegobernador, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y después el giro final, digamos, de la derechización del gobierno es en mediados de 1975. Ahí hay un intento, en esos meses hay una suerte de intento desesperado de Isabel Perón, después de desplazar a López Rega, que se va como embajador plenipotenciario, que lo termina haciendo primero con Rodrigo y después con Mondelli, de aplicar el plan económico que le está pidiendo el poder en la Argentina, que era un plan económico que solo se podía aplicar con represión. Para evitar la protesta, inevitable protestas sociales. Es un intento fallido, porque precisamente el gobierno tiene límites para aplicar esa represión que después, con la ruptura del orden constitucional, la dictadura, aplica este plan sistemático de desaparición de personas y de represión ilegal que, sabemos que tiene un saldo de 30.000 desaparecidos. Aquí, en la provincia de Buenos Aires, el terrorismo de Estado previo al golpe fue muy fuerte. Con la AAA y en La Plata y en Mar del Plata con la Concentración Nacional Universitaria. ¿Podemos desarrollar ese punto? Sí. ¿Qué era eso, Daniel? Sí. Y esta ciudad que es muy universitaria también, el público es muy universitario que nos escucha, poner en contexto. Lo cuento brevemente. La Concentración Nacional Universitaria nace como un grupo de choque de ultraderecha en la universidad, fundado por un latinista que era profesor en la Universidad de La Plata, fue profesor mío en el Colegio Nacional. Mirá. También, que es Carlos Di Sandro. Digamos, en una teoría bastante delirante, si se quiere. Entre las cosas que sostenía Di Sandro era que, por ejemplo, que el Papa Juan XXIII era comunista, claro. Que se habían infiltrado los comunistas en el Vaticano. Discursos que han sonado en la actualidad un poco, en algún momento también, ¿no? Totalmente. Hablaba de la sinarquía internacional, cosa que Perón también hacía, y se relacionó con Perón, fue delegado de Perón para la juventud en la década del 60. Di Sandro fundó aquí, en el Instituto Cardenal Cisnero, un grupo universitario que nace como grupo de ultraderecha bastante formado intelectualmente. No la derecha de ahora, digamos. No, al principio era un grupo de universitarios muy formados que deriva a partir de fines del 73, principios de 1974, en una banda parapolicial. ¿Por qué? Porque al asumir Calabró la vicegobernación de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, empieza a utilizarlo como su grupo parapolicial. Claro. Empiezan a secuestrar estudiantes, docentes, sindicalistas combativos, todo lo que estaba a la izquierda de Calabró, que era casi todo, y en zonas liberadas por la policía bonaerense. Jamás el ACNU tuvo un problema o un enfrentamiento con la policía. Te quería preguntar,
Era connivencia deliberada y la Totalmente. policía en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. De hecho, con las zonas liberadas, es decir, van a operar en tal lado. El caso más paradigmático de esto es el intento de secuestro, que no lo pueden secuestrar porque se resiste y lo matan en la casa, del médico Mario Gershanik. Gershanik vivía en una cuadra del departamento de policía, de la jefatura de policía. Cortan la calle, se lo llevan, un policía desprevenido viene a ver qué pasa, le pegan 4 gritos, el policía se va y bueno, matan a Gershanik. Están como 20 minutos a una cuadra de Destacamento policial. de la jefatura de policía. O sea que las víctimas de la CNU eran civiles, sindicalistas, Eran, médicos en este caso. eran estudiantes, docentes, sindicalistas opositores a Calabró. Eran en general ideológicamente o pertenecían a lo que era la tendencia revolucionaria del peronismo y a organizaciones de izquierda. Y ellos también de vez en cuando aprovechaban su poder de fuego para venganzas personales. Terrible. Por esto, Daniel, ¿crees que algunos discursos que todavía 50 años después se escuchan de que los militares vinieron a poner orden, ¿no? Uh-huh. ¿Vos creés que viene un poco por acá? Porque el país, previo al golpe, estaba en un contexto de revolución. Hay que tener en cuenta una cosa. La Argentina, digamos, la dictadura de Onganía, Levingston, Lanusse fue muy resistida. De hecho, la vuelta de Perón es un logro de luchas populares y de las organizaciones político-militares. Y después sí, este clima, digamos, de terrorismo de Estado aplicado por el gobierno de Isabel Perón, de cierta inseguridad, desorden, hace que mucha gente dentro del país deseara una dictadura, pensando que era una dictadura como las otras, que reprimían, que mataban, que de hecho algunas tuvieron sus desaparecidos también, pero digamos, dicta blanda, no un plan sistemático de desaparición de personas y de aniquilamiento de todo lo que fuera disidencia política y social. Esa mayoría silenciosa que después apoyó pasivamente el primer tramo de la dictadura, ya sea manifestando su conformidad, ya fuera mirando por otro lado hacia el costado. Digamos, hay frases típicas de esa época. Bueno, se lo llevaron, en algo andaría, como si eso justificara, por algo será, como si eso justificara la represión ilegal. Después, bueno, cuando va tomando estado público, primero en el exterior y después acá, ¿qué significaba ese plan sistemático de represión ilegal que estaba implementando la dictadura? Bueno, parte de la población se horroriza. Yo calculo que a partir de 1979, 1980 empieza una resistencia que está encabezada fundamentalmente por los organismos de derechos humanos y por ciertos sectores del sindicalismo combativo, y no todos. No todos, con unas primeras marchas por Pan, Paz y Trabajo, con las marchas de las madres o digamos, las rondas. Las rondas de las madres y esa salida hacia el exterior para denunciar. Daniel, ¿y la prensa? Porque mucho se habla, ¿no? Y hemos podido después desclasificar a algunos periodistas que trabajaban acorde al plan todo, pero había mucha prensa. Claro. ¿Qué rol cumplió? Porque también hubo prensa que intentaba, Radio Colonia, siempre se habla del caso de Radio Colonia. Claro, es muy interesante lo que planteas, porque las consecuencias las estamos viviendo todavía hoy. En el sentido de la prensa y en el sentido de la concentración económica en la Argentina, en los dos sentidos, el nunca más no es nunca más, es todavía hoy. Con respecto a la prensa, bueno, por un lado, la dictadura implementa una muy fuerte censura de prensa, que es muy poco desafiada. El Buenos Aires Herald un poco. El diario La Prensa en algunos aspectos también, muy tibiamente. Y después, bueno, medios clandestinos o del exterior como Radio Colonia o la agencia Ancla, la fundada por Rodolfo Walsh. Pero se da un fenómeno muy particular, además de la censura de prensa, que es callar a la prensa, busca una prensa adicta.
Claro. la dictadura. Y lo logra con un acuerdo con el diario Clarín, con los dueños de La Nación y el diario de La Razón. Se apropian de la única empresa productora de papel de diario, Claro. papel prensa, Sí, que sí. pertenecía al grupo Greiber, presionando al grupo Greiber, secuestrando a los miembros. De hecho, uno muere acá. Rubinstein, el abogado del grupo, muere en la tortura, y cuando le van a hacer la autopsia en la morgue judicial, entra Camps y dice: este judío de mierda se murió de un ataque del corazón. Directamente Camps. Directamente Camps. Hay testigos de esto claramente. Este fue un caso paradigmático, ¿no? Lo de papel prensa. Claro, eso les da un poder de fuego enorme a Clarín, La Nación. La Razón después vende su parte. ¿Por qué? Porque a partir de disponer del papel de diario, primero se vende muy barato el papel de diario a sí mismo, Así mismo. a pérdida para la empresa. Total. Por el otro, asfixia a los competidores, o no dándoles papel de diario o cobrándoselos muy caros. Y ese movimiento les permite empezar a comprar diarios del interior. Claro. Cuando vemos, por ejemplo, que... Hacia el monopolio, ¿no? claro, el camino al monopolio. apuntando al monopolio. Compran un montón de diarios del interior, hacen quebrar a otros. Y después, ya en la democracia, y por eso digo todavía hoy, utilizan también ese poder para presionar a los diferentes gobiernos para lograr, por ejemplo, que se permitan comprar a los diarios otro tipo de medio de comunicación, radio, televisión, y más tarde también cable. Y entonces crean un conglomerado de medios que es hegemónico, con el cual se vuelven realmente otro poder en Argentina, pero no un cuarto poder. Sí, sí, sí. Es el poder. Sí, Es sí. el poder porque, digamos, a partir de ahí se disciplina a la justicia, Claro, claro. a la clase política que surge, digamos, después de la recuperación de la democracia, que es una militancia completamente diferente a la anterior. Sí, sí. Es una militancia tibia, disciplinada, obediente, que no saca los pies del plato jamás y que le tiene mucho miedo a las carpetas de inteligencia, a las denuncias de los diarios. De hecho, Mañeto dijo: ningún gobierno resiste 5 tapas de Clarín Total. Y el puesto menor seguidas. también, ¿no? Cuando le El puesto preguntan al menor. presidente, O el de presidente es un puesto menor. Terrible, menor. hijo de puta, Claro. bien. Y además se transforman en actores económicos de muchísimo peso, expandiendo no solo en medios, sino en campos, industria, Total. etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho, Clarín es una de las empresas más poderosas y grandes de la Argentina. Clarín y todo lo demás. Sí, ¿no? sí, todo lo que hoy lo que tiene constituye alrededor. Clarín. Meto un segundo corto Sí. porque dice, bueno, saludan en el chat y recomiendan un documental sobre la CNU, Un Solo Latido, que recupera la historia de vida y militancia de Luisa Corica. Así que a Facu Barrerín le agradecemos Gracias, Facu. el dato. Un Solo Latido, un documental también Ahí sobre la historia de vida y militancia de Luisa Corica. Es un muy buen documental de Pedro Benito, Ahí va. que tiene la virtud, primero, de mostrar qué fue la concentración nacional universitaria y cómo operaba aquí, pero además, al centrarlo en el caso de una militante, con testimonios de la gente que la conoció, acerca emocionalmente la cuestión, porque tenemos otro problema, que es el problema del tiempo. Han pasado 50 años del golpe y del accionar de la CNU, más de 50. Y para mucha gente es como el cruce de los Andes, la dictadura. Sí. Tiene esa distancia. Entonces, traerlo de una manera donde, a través de historias de vida, se le pueda dar carne a esa militancia, Bueno, sí. y a esas víctimas, Como materialidad. acerca a la gente. Recién, Daniel, antes de que vengas, estábamos repasando los 12 identificados en el ex centro clandestino La Perla, y decíamos, bueno, que esto también es importante por el hecho de que se puede materializar el genocidio, ¿no? Y responderle a los discursos negacionistas
que hoy salen directamente desde la Casa Rosada. Claro, los discursos respecto de la dictadura también han tenido sus etapas con la vuelta de la democracia. Primero con la instalación de la teoría de los dos demonios. Al comienzo. Fundamentalmente por el radicalismo, pero casi toda la clase política la sostenía, donde equiparaba a las organizaciones revolucionarias con la represión del Estado, como si hubiese habido una guerra, cuando no. No hay guerra porque se utiliza todo el poder del Estado para reprimir frente a gente que no tiene los recursos del Estado para combatir. Después hay sí una reivindicación de la militancia, como que se diluye la teoría de los dos demonios, pero también se produce otro fenómeno. Se pone en lugar de bronce. Lo digo como militante de la década del 70. Sí. A la militancia del 70 se lo pone en un lugar de heroico, ¿no? De bronce, de miren qué tipos extraordinarios, lo cual es paralizante para las generaciones posteriores que quieren militar. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a ser el Che Guevara? Claro, cuando en realidad éramos personas comunes y corrientes que tomamos una posición política y pusimos el cuerpo. De la manera que había que ponerlo en esa época, porque las épocas cambian, los contextos cambian. Y ahora lo que estamos asistiendo ya no es solamente dos demonios ni negacionismo. Es algo mucho peor. Hay una ofensiva. Hay de nuevo decir que la dictadura estuvo bien. Lo cual digamos, es tremendo y hay que enfrentarlo discursivamente, porque por eso digo el nunca más, el todavía hoy, porque este tipo de discurso además está amplificado desde muchos medios de comunicación que llevan a paneles a gente que reivindica la dictadura y además lúmpenes variopintos que dicen barbaridades. ¿Viste? Yo de frente. ¿Querés sumar alguna pregunta? Sí, en realidad varias preguntas, pero una. Se dice que en La Plata y alrededores fue el lugar donde hay más desaparecidos por la dictadura militar. En esta investigación que hiciste, en este libro, ¿le encontrás explicación de por qué pasó eso? Mira, yo creo que en cuanto a concentración porcentaje con respecto a la concentración de la población, digamos, fue uno de los lugares, porque también Córdoba fue un lugar terrible, Tucumán también, relacionando población con desapariciones, muertes, etcétera. La Plata es una ciudad muy particular. Digamos, primero es una ciudad universitaria. Concentra un número enorme de estudiantes y mucha de la militancia política era estudiantil o surge de las facultades y de los colegios de la universidad también, en los secundarios. Por otro lado, tiene un cinturón fabril, y en los 70 tenía un cinturón fabril enorme, muy poderoso, digamos, petroquímica, propulsora, astilleros, etcétera, donde también había sindicalismo muy combativo, antiburocrático, que había ganado todas las comisiones internas. Además, es una ciudad de profesionales y de docentes universitarios. Digamos, era una ciudad muy, muy activa políticamente y por eso mismo la represión fue tan brutal. Claro. Nos metemos... Déjame antes... El señor Juan Ignacio, claro que sí. No, porque justamente estábamos hablando de La Plata, de la región, y ahora volviendo a ver toda la cuestión de los negacionismos, la reivindicación que se viene haciendo principalmente desde el gobierno nacional a la dictadura. Bueno, en La Plata fue el caso de juzgamiento al grupo de Tarea 5, donde los jueces hablaron de que había habido un genocidio, por primera vez se ponía esa palabra en una sentencia, además de la cuestión de lesa humanidad, que después fue revocado en el órgano superior de justicia, ¿no? En casación. Y desde el lado de los negacionistas, del centro de este estudio de Villarruel, hablan de memoria completa, con la idea de hablar de los atentados de las organizaciones armadas previas al golpe y demás,
Si puedes hacer una caracterización de eso y por qué unos fueron y son posibles de investigarse y otros o no, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere ahí llevar a cabo desde la idea esta de memoria completa? Claro. Para ponerla un poco a debatir, ¿no? También. Yo diría, antes de contestarte específicamente, digo que también que si bien se avanzó mucho, aunque no lo suficiente, en el juzgamiento de los militares que perpetraron este plan sistemático de desaparición de personas de la dictadura, Sí. los cómplices civiles casi todos siguen impunes. Claro. Sus empresas también han florecido y eso también es una cuestión de poder. Solamente se juzgó a los militares. ¿Qué pasa con esta cuestión de la memoria completa, la santificación de Larrabure, que se dice que Larrabure lo asesinó el ERP y lo torturó, lo cual es totalmente falso? Larrabure se suicidó mientras estaba en una cárcel del pueblo, estaba secuestrado por el ERP. Pero esta cuestión de la memoria completa y esta cuestión de la liberación de esos pobres viejitos, como dicen, de más de 70 años que están en la cárcel, también es un mensaje. Porque la impunidad abre las puertas a la repetición. Es decir, hay mensaje claro cuando desde el gobierno hoy se justifica, lo hizo Bullrich, lo hace el actual ministro de Seguridad, lo ha hecho Milei, estamos del lado de la policía, estamos del lado de los gendarmes. Nunca le vamos a soltar la mano, de hecho, Los buenos son tratan de cubrirlos con complicidad judicial, además, para no ser juzgados, es una habilitación a reprimir salvajemente saliéndose de la ley. como lo de Pablo Grillo. Claro, para decir, bueno, ustedes repriman como les decimos nosotros que no le va a pasar nada. Sí, sí. Bueno, eso también es necesario resistirlo. Y con esto de la memoria completa también se está buscando, de alguna manera, reivindicar lo que es la violencia desde el Estado. Sin duda. La violencia ilegal del Estado, porque, digamos, el Estado tiene, digamos, recursos para mantener el orden. Esto es una cuestión. La otra cuestión es utilizarlos arbitrariamente y por fuera de la ley. Sin duda, clandestinamente, ¿no? Daniel, a propósito de todo esto, hace poco se estrenó este documental llamado Traslados y muchos de nosotros éramos jóvenes cuando empezamos o nos empezaron a hablar de la dictadura y de los vuelos de la muerte y a uno se le representaba una imagen y una escena grotesca, brutal. Con el correr del tiempo uno va investigando más y realmente es mucho más brutal de lo que uno imaginaba, lo que ha pasado. Contanos un poco de qué va en los vuelos, de qué fueron los vuelos de la muerte y Bien. cómo llega a este documental Traslados, el laburo que han hecho. Primero, bueno, quiero decir, Traslados es un documental que dirigió Nicolás Gil Lavedra, con guión de Gustavo Hesberg y la investigación periodística. Sí. Para el documental le hicimos Eduardo Anguita y yo con un pequeño equipo de colaboradores. Es muy, digamos, fue una experiencia, primero muy fuerte y segundo creo que la mayor utilidad, digamos, además de contar, lo que la investigación permitió fue reunir un montón de información dispersa sobre los vuelos de la muerte, que era una cuestión que se decía, los vuelos de la muerte los tiraban desde aviones, pero no es solamente que los tiraban desde aviones, había toda una mecánica, esquema, ¿no? Un esquema para hacerlo, y el documental de alguna manera muestra ese esquema a partir de testimonios, ¿no? Muestra ese esquema, por otro lado, cómo se van descubriendo esta mecánica de desaparición de personas, que es una de las tantas. Lo que pasa que quizás la más impactante cuando se la cuenta, pero fue parte del plan sistemático. El traslado de una fase de... Claro, traslados eran muchos, no solo tirar desde avión, un traslado era fusilar y meter en una fosa común, qué sé yo. Traslados en Tucumán era Pozo de Vargas, Sí, en la Perla por ejemplo. era Claro. Aquí lo que logramos fue buscar los rastros.
de eso y reconstruir toda esa mecánica y ponerla al alcance de, ¿qué esto que digo, no? Pasaron muchos años en tiempos históricos no es nada 50 años. Por eso te estamos hablando de que además de nunca más hay un todavía hoy, Sí, sí. y eso es muy peligroso. Pero es lo que decía antes, contar episodios que para mucha gente son de antes de que nacieron, Sí, se sin duda. equiparan a cualquier otro hecho histórico y como todos los hechos históricos se debaten, se tergiversan, se utilizan según intencionalidades políticas. En ese sentido, traslado en un momento donde hay negacionismo y yo diría más, reivindicación del terrorismo de Estado durante la dictadura, que creo que cumple una función importante de esclarecimiento o de mantenimiento de la verdad, de la memoria. Sí, sí. Y estamos muy contentos, además, porque, bueno, si bien se vio poco en cines acá y se vio en el exterior, ahora es lo más visto en Plataforma. en plataforma Prime Video, de streaming, que tardó en llegar, Está en Prime. pero bueno, en Prime Video. Es el documental más visto de Prime. Muy bien. Eso es una alegría muy, Qué bueno. muy grande, ¿no? No por el mérito nuestro en la investigación, no, sino que sí. el trabajo de Nicolás Gil Lavede, el trabajo de, Sí. Qué de interesante Gustavo. eso, ¿no? Cuando se habla un poco de que, bueno, los 70 quedaron viejos, no hay que hablar más, no se recomienda, y aparece un documental de esto y Aparece- está más visto en plataforma en tiempos donde casi no hay tiempo para ver documentales. Claro. Así que Sí. todo tan efímero. Juanchi, Sí. Sí, no, anteayer vi el documental, la verdad me pareció fantástico, toda la reconstrucción que se hace. Y te quería preguntar 2 o 3 cosas. La primera, el testimonio de los bomberos de la costa atlántica, cómo llegaron a ese testimonio, qué es lo que aportó, porque es muy revelador ya del conocimiento que se tenía, ¿no? No llegamos a un solo bombero, llegamos a varios. En los pueblos se saben las cosas. Claro. Y se habla, uno cuando investiga, va averiguando, tira de una punta, tira de otra, quiénes eran bomberos en esta época. Eso, y a veces se consigue que la gente quiera dar testimonio. No todo, porque también nos encontramos con miedo, tanto Sí. en bomberos como en soldados. después de 50 años, ¿no? Claro, con miedo después de 50 años, tanto en bomberos como en conscriptos. El testimonio del bombero que finalmente aparece es riquísimo porque, digamos, cuenta su experiencia, la experiencia de su padre como jefe de bomberos también. En la época cuenta también la cuestión de que las órdenes que había, no se hagan más autopsias. De los entierre- cuerpos. Perdón, ¿en qué pueblo estamos hablando? ¿De qué? Estamos hablando de la costa atlántica, La costa atlántica. San Clemente, Santa Teresita, toda esa zona, lo que hoy es el municipio de la costa. Claro. Claro. Ahí aparecían cuerpos. Ahí aparecían cuerpos en la playa y, bueno, algunos pudieron ser identificados, los cuerpos de las madres de Plaza de Mayo secuestrados en la iglesia de Santa Cruz, de las monjas francesas, Sí. etcétera, que además se puede, el trabajo del equipo argentino de antropología forense para identificarlos fue extraordinario, porque no se trata solo del ADN, sino de vincular un traslado de la ESMA, una fecha de un traslado de la ESMA con la aparición de cuerpos. Claro. Eso permite identificar un primer cuerpo y después relacionar con el resto de los cuerpos. Daniel, y muchos me imagino. Pero son mucho más que las madres de Plaza de Claro. Mayo y Sí, sí. son decenas de cadáveres. los Por que eso, ¿el aparecen en resto la de los costa. cuerpos se sabe qué ocurrieron? ¿Fueron enterrados como NN, como ocurre? Los que no son los de los vuelos de la muerte, otros fueron identificados. Digamos, aparte tiene otra cuestión. La intención de los vuelos de la muerte era hacer desaparecer definitivamente los cuerpos. Empiezan tirando en el Río de la Plata Claro. y empiezan a aparecer en la costa uruguaya por una cuestión lógica marea. de los movimientos de marea. Y al principio los diarios uruguayos, primero la dictadura uruguaya les dice a los diarios informen, porque esto no es nuestro. Así.
digamos, habilita. Y aparecen teorías locas. La teoría de las orgías en barcos, como aparecían con rostros hinchados, decían son chinos, Claro. son orientales, hasta que se empieza a identificar, por ejemplo, a Floreal Avellaneda, de 14 años, por un tatuaje, etcétera, etcétera. Cuando la dictadura, los milicos, se dan cuenta de que los cuerpos aparecen ahí, entonces Eso lo empiezan a identifica tirar en el mar. Lo identifican lo identifican desde Argentina. A partir de las señas particulares De del los cadáver, en la Argentina la madre de Floreal dice, bueno, Floreal tenía un tatuaje así, Ahí va. y después se hace la identificación. Empiezan a tirar en el mar, decía. Claro, cuando ven que los cadáveres aparecen en la costa uruguaya, en el río, empiezan a tirar en el mar. Y uno no sabe cuántos llegaron a las costas y cuántos no llegaron a las costas, porque los vuelos eran sistemáticos, era 1 o 2 veces por semana. Por Yo eso- escuché un relato de uno de los miembros del equipo de antropología forense que en realidad muy pocos cuerpos devolvió el río o el mar y que después empezaron a ponerlos adentro de, por ejemplo, de tambores de petróleo. Por eso estuvo bien, o sea, en la maquinaria de la muerte, no dejar rastro, estuvo de alguna forma sistematizado bien. La pregunta es, ¿encontraron testimonios de gente que han subido al avión y que ha aterrizado? Y que ha vuelto. Sí. El único testimonio de una persona que subieron en un avión y lo trajeron de vuelta y le dijeron se salvó es Pérez Esquivel. Ah, mirá. Y después hay otro testimonio no recuerdo ahora el nombre de la persona, un detenido desaparecido en la ESMA, que después fue liberado, que lo llevan para subirlo a un vuelo de la muerte y no lo suben, lo traen, porque el ejército lo llevaba la Armada para un vuelo de la muerte y el ejército lo quería interrogar. Entonces lo traen de vuelta mientras a los otros lo llevan, ¿no? Daniel, en todo esto, ¿cuál fue la relevancia de la declaración de Silingo en seguir todo este entramado de vuelos de la muerte? La declaración de Silingo es... Que era un capitán, ¿no? Claro. Fue fundamental en un momento, porque fue uno de los primeros reconocimientos, de los vuelos, el primero prácticamente, pero muy pocos militares hablaron de la represión ilegal y Silingo lo hizo y además describió el mecanismo de los vuelos. Hay que tener en cuenta por qué también lo hizo en una etapa donde la impunidad estaba garantizada, con las leyes de obediencia debida y punto final, y además no lo hizo por una cuestión de solidaridad con las familias ni con las víctimas, sino porque estaba enojado con la Armada, porque no le habían dado un ascenso, y además decía que la culpa de que él se había vuelto alcohólico por lo que había tenido que vivir tirando gente viva al mar. Daniel, mientras contabas este mecanismo horroroso de la dictadura, la reflexión que queda sobre la mesa es que cuando siguen machacando con que no son 30.000 desaparecidos, que todavía no están todos contabilizados, por así decirlo, la respuesta es esta, es quienes saben la verdad de cuántos fueron las víctimas del terrorismo de Estado en la dictadura son los propios genocidas. Los digamos, toda maquinaria del terror tiene burocracia. Tiene que justificar e informar a la superioridad, etcétera, etcétera. Es decir, si acá no se sabe dónde están los cuerpos de muchos desaparecidos, si aquí no se sabe dónde hay ya no bebés, hay personas que viven con una identidad que no es la de ellos, porque fueron apropiados cuando eran niños o sus madres estaban embarazadas cuando fueron secuestradas. Esa información no la dan, no la quieren dar, hay un pacto de silencio que es enorme. Entonces no hay ningún derecho a discutir la cifra desde ese lado. Bueno, si no son 30.000, contame cuántos son todos. Claro. Decime qué pasó con cada uno de ellos. Sí, Hay una dimensión más del documental que me resultó impactante, que es una declaración que hace Miriam Lewin, periodista, escritora, sobreviviente de la ESMA, casi al cierre, no le queremos spoilear todo el documental, pero ella dice:
después de toda la investigación que realizó respecto de buscar las naves, los aviones, los Skybank que se utilizaban, ella termina diciendo, bueno, me di cuenta de para qué sobreviví, ¿no? Como una reflexión respecto de la figura del sobreviviente que tal vez no ha sido muy, muy debatida, muy reflexionada. Quisiera que, si puedes hacer una apreciación al respecto, Daniel. Mira, conozco lo que dijo Miriam y lo comparto, porque además lo de Miriam, digamos, haber sobrevivido a la dictadura, ya sea de haber sobrevivido a un campo, en un centro clandestino de detención y después poder salir, haber estado preso en las cárceles de la dictadura, donde había traslados también, que se disfrazaban de intentos de fuga para fusilar. Tener que exiliarse interna o externamente para sobrevivir genera, esto es un sentimiento muy compartido por quienes militamos en la década del 70, una suerte de culpa del sobreviviente, que es algo que se elabora, que es algo que se supera, aunque lleva muchos años superar. Y digo, la experiencia de Miriam, y bueno, la mía, que también soy periodista, empezamos a trabajar los temas de la dictadura 15 años, 20 años después. Primero hay que hacer toda una elaboración interna muy, muy, muy fuerte. Es decir, podíamos ir y acompañar a las madres en las marchas, etc. Pero investigar, había que tomar cierta cuestión de distancia y además superar esa culpa del sobreviviente. Y a partir de ese se produce, en mi caso, no puedo hablar por los demás, es como una especie de efecto sanador. Cuando vos investigás los crímenes de la dictadura y aportás con tu investigación a la memoria, a la verdad y a la justicia, se produce una especie de decir, bueno, estoy siendo fiel a mis compañeros. Sobreviví para serles fiel a mis compañeros. No los traicioné. Tal cual. Es que desde las investigaciones... Discúlpenme. No, por supuesto, Daniel. Tranquilo. Desde las investigaciones periodísticas, incluso judiciales, también se hace aparecer a los que estaban desaparecidos. Lo estamos viviendo ahora con lo que sucedió en La Perla. Bueno, con lo de La Perla. Fíjense lo siniestro de La Perla. ¿Por qué aparecen en La Perla fragmentos tan pequeños? No aparecen los cuerpos. Porque fueron enterrados una vez cuando ese lugar no se convirtió en seguro. Y para esto pasan años. Claro. Yo no sé si eso no se hizo en democracia después. Claro. Lo sacan con palas, con excavadoras y los entierran en otro lado, digamos. Es un... digamos, bueno, es tan perverso como tirar de un avión, como, digo, los seres humanos, la humanidad, tiene toda una posición, un ritual para elaborar la muerte, que está... Por eso se hacen los velorios, por eso digamos, por eso hay lápidas, bueno, digamos, es como uno de los rituales básicos de toda la humanidad. Bueno, hasta eso. Hasta eso violaron. Sí, es que las madres y las abuelas, las pocas que están con vida en este momento, dicen eso, queremos un lugar para llorar a nuestros hijos. Es lo único que piden en este contexto, ¿no? Daniel, te corro un poco de todo eso y te traigo tu recorrido, aprovechando, andas con tiempo, un ratito más. Sí, cómo no. Aprovechando tu recorrido en medios, el laburo periodístico que has venido haciendo desde hace mucho tiempo y a la fecha, ¿en qué crees que anda hoy el periodismo? ¿Cómo está hoy la realidad? ¿Cómo está hoy el mundo para hacer periodismo? Entendiendo un poco que, bueno, van cambiando la forma en la cual nos relacionamos tanto con la información como con los dispositivos. Los medios son empresas, las empresas tienen intereses, eso queda de manifiesto. Digamos, está claro que en la Argentina lo que se entiende como libertad de prensa es en general libertad de empresas. Primer paso. Y de empresas muy poderosas las que están concentradas. Por otro lado, hay una suerte, sobre todo el panelismo televisivo, se está confundiendo mucho la opinión, muchas veces sin fundamento, con información o con investigación. Es como... Lo cual pervierte
Sí, digamos, el ejercicio del periodismo. Claro. Después, digo, más allá del medio donde trabaje, cada periodista se plantea cómo ejerce su trabajo. Desde decir, bueno, yo no voy a escribir lo que no quiero escribir, lo que no es cierto. Por ahí no puedo escribir todo, no Claro. puedo, no puedo, no porque te lo prohíban alguien directamente, sino porque no te dan No encaja en la los editorial, recursos claro. no encajan en la línea editorial. Y aún así, qué sé yo, he vivido experiencias muy interesantes. La experiencia de Miradas al Sur, pues fueron 7 años de hacer con un equipo de editores fundamentalmente, un equipo donde estaba Ricardo Rajendorfer, Eduardo Anguita, Alberto equipazo. Elizalde, Paso. Un equipazo. Walter Gubar. Hicimos un medio que era perdón, el autobombo, pero Sí, sí, sí. digamos, No, éramos era lectores, éramos así. un muy buen medio periodístico, donde se realizan, por ejemplo, la investigación de la CNU. La pudimos hacer porque estábamos ahí, porque llevó años, recursos, etcétera. La investigación sobre papel prensa, que termina en el libro Silencio por Sangre, también la pudimos hacer porque estábamos ahí. La investigación que hicieron Rajendorfer y Gubar sobre el espionaje en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri, No, tremendo, bueno, sí. también porque y eran temas que elegíamos nosotros. Sí, sí, Claro. sí. ¿Y hoy hay tiempo para investigaciones periodísticas de ese calibre? ¿Cómo? Porque era un medio que ustedes Sí. llevaban adelante. No, bueno, de hecho hay periodistas hoy que están investigando muy seriamente todo lo que es Libra, Ajá. que van siguiendo, digamos, determinados casos difíciles de la gestión de este gobierno. Y fíjense que cuando se investiga bien, incluso en diarios como La Nación, se puede publicar Sí, sí, sí. Alconada Mon, ¿no? la información. Alconada Mon, esta chica, digo chica porque joven, Natalia Bolosín. digo chica por la juventud, porque Sí, es una gran sí. periodista. Sí, sí, sí. Bueno, se puede hacer. Claro, claro. Se puede hacer. Siempre es cuestión, a mí a veces me preguntan, y lo voy a decir claramente, ¿cómo podés laburar, después de haber laburado en Miradas al Sur, después de haber creado y dirigido Socompa, después de las Claro. investigaciones, cómo podés trabajar en Infobae? Y yo digo muy claramente, porque yo escribo lo que quiero en Claro. Infobae, Claro. y nadie me condiciona. Encontrar Y eso las también vetas. hay que reconocerle. Digo, cuando yo escribo notas sobre los 70 en Infobae, no me tocan una coma. Igual que no me tocan una coma cuando Sí. escribo sobre los nazis o como o sobre un asesino en serie. Sí. Digamos, no tengo condicionamientos. Esa premisa que- del periodista no es el medio, a veces, ¿no? Porque a veces claro, queda todo digamos, también hay una encapsulado en el cuestión- medio, más allá que hay Claro. cabeza visible de medio que van con la línea editorial, Claro, ¿no? también hay que, digamos, la posición yo tengo 47 años de periodismo. Es mucho, ¿eh? Es como una, te da cierta espalda para, Claro. no todo el mundo se puede plantar de la misma manera. Pero, y lo quiero dejar claro, yo trabajo con total libertad en Infobae, Claro. jamás he recibido una presión. Daniel, y ahí como para ir cerrando también el tema de la comunicación y el periodismo hoy en día, ¿cuál es realmente la libertad de expresión que se está dando? Incluso también la censura, porque hoy hablamos de Pablo Grillo, la prensa está siendo muy atacada, especialmente atacada en las manifestaciones, los fotógrafos puntualmente. Bueno, la citación. ¿Te preocupa eso? Primero, la represión sobre los periodistas es un intento de acallar, de que la información. atemorizar. De atemorizar para que la información no circule. La citación judicial a Natalia. No me sale el apellido ahora. Bolosín. Bolosín. A Natalia Bolosín Es es una tremenda, intimidación es tremenda. terrible. Porque además, ¿qué le van a preguntar? ¿De ¿Quién dónde? te pasó la información? Claro. Totalmente. Y va a decir, yo no voy a revelar mi fuente. Digamos, es simplemente para crear un acto intimidatorio. Sí, sí, Milei lo ha hecho públicamente en su Twitter, apuntando contra periodistas. Sí, y se está demonizando a cierto periodismo que quiere informar.
se lo está demonizando y cuando empezás a demonizar algo no tardás en criminalizarlo también. Claro, sin duda, Claro. sin duda. Transformás al periodista en un enemigo y es muy difícil ser enemigo del Estado. La dictadura nos ha mostrado claramente que cuando enfrentas al poder de fuego del Estado, bueno, no es fácil. Tal cual. Además, digo, no es solo la violencia, expresiones para que te echen del medio, es que digan este tipo no labura más. Sí, te iba a decir la marca, ¿no? Que te hacen, Acortar y la- después los empresarios se conocen todos. Claro, es Sí, sí. muy, digamos, se está volviendo complicado. Sin duda. Bueno, Daniel, no sé. Nada, un placer. Nos un vamos- placer nos vamos haberte despidiendo. tenido acá. Sí, sí, un No, gran un placer gusto que- haber venido. Te voy a tirar en vivo una, después si querés charlamos privado, pero están escuchando y viendo del otro lado y se están organizando un fogón de la memoria para el sábado y me consultan, preguntar a Daniel, nos gustaría tenerlo. Así que después si querés charlamos. te Después paso charlamos. Yo contacto. esta Entiendo semana que tengo un venís- montón de compromisos. Claro. Quiero invitar el jueves de la otra semana Sí. al Colegio Nacional de La Plata, que va Ajá. a haber una mesa redonda, 50 años del golpe en el país, en La Plata y en la universidad. Jueves 26 sería. El jueves 26 a las 7 de la tarde, que es una actividad abierta a la comunidad, y bueno, que Genial. voy a estar ahí. Y bueno, ahora hay otras, qué sé yo, el sábado de la noche tengo en Villa Elisa. Vas a estar de acá para allá. Voy a estar de acá para allá, sí. Bueno, pero es lindo también, ¿no? El reconocimiento a Daniel, como escuchamos en esta nota extensa. La voz del periodismo desde hace 47 años, dijiste, ¿no? Sí, empecé a trabajar en plena dictadura. En plena dictadura. Sí. Bueno, y toda la investigación que es riquísima, que es importantísima, más en estos tiempos de negacionismo, vayan a ver el documental Traslados, Vuelos. Traslados. Traslados. Se me confundió con la canción. Traslados, claro. Vayan a ver Traslados en Prime Video. Un gustazo, Daniel. Al Para la contrario, próxima el gusto fue esperamos. mío. Un placer total. Paso Daniel Cecchini por El Mañanero.